¿Cuántos hijos de Dios hay en casa? Amén. No había muchos. Yo escuché por acá el grito. ¿Cuántos hijos de Dios hay en casa? Amén. Ciertamente, ¿verdad? Dice en el libro de Juan, pero a todos los que creyeron, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo, y lo recibieron. ¿Cuántos hemos creído y le hemos recibido en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, como nuestro único Señor y Salvador? No hay otro Señor, solamente es Él. Pues a esos que le recibimos nos dio el derecho, dice la palabra, de ser hechos hijos de Dios, por lo cual nosotros somos hijos de Dios. Amén. Pero el tema que el Señor me daba ahora era hijo o mendigo. Y no le digas a tu vecino hijo o mendigo, mejor pregúntate a ti mismo, ¿soy hija o soy mendiga? Y se pueden sentar, iglesia, y no se asusten. Miré como que todos se quedaron ahí. Quise, hermano, un corito. El significado de mendigo, y si me pones la foto ahí atrás, el significado de mendigo es persona que pide limosna de manera habitual, o sea que es un hábito de la persona. Por diosero, necesitado, pobrecito, indigente, no sabe hacia dónde va, se conforma con cualquier cosa y no tiene identidad. Eso es un mendigo. Ahora, un hijo, y si me pones la otra foto, un hijo es un heredero, es quien recibe las posesiones del padre, recibe identidad, recibe posición y recibe autoridad. En Romanos 8:17 dice que así como nosotros somos hijos, también somos herederos del Padre, juntamente con Cristo. Entonces yo soy hija. Yo les pregunté ahorita, ¿cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos hemos creído en Él y le hemos recibido? Pues eso nos dio el derecho de nosotros ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Si le recibimos, y si hay aquí una visita, un alma, no se preocupe, hoy lo recibe en su vida para que sea parte también de esta herencia. Nosotros decimos que somos hijos de Dios. Yo soy hija de Dios, y a veces nos alzamos el cuello y decimos somos hijos de Dios. Pero iglesia, si nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué estamos viviendo como mendigos? Yo les di la descripción de lo que es un mendigo y lo que es un hijo, y nosotros somos hijos de Dios, nos llamamos hijos de Dios. Pero entonces, ¿por qué mi vida refleja a un mendigo o una mendiga espiritual? Estamos mendigando limosna de manera habitual, constante, diaria. Vivimos necesitados, pobrecitos, sin identidad, que no sabemos ni para dónde vamos ni cuál es nuestro rumbo. Pero estamos aquí en la casa de Dios, somos hijos, y como hijos viviendo como mendigos. Y algo poderoso, porque venimos, ¿verdad? Y estábamos cantando ahorita, ¿verdad? Que Él es grande, tu fidelidad es grande, Señor, y Él es fiel, ciertamente. Pero nosotros venimos y cantamos, ¿verdad? Tu fidelidad es grande, tú eres grande, Señor, tú eres fuerte, tú eres poderoso, y lo cantamos y nos gozamos. Creo que el viernes estábamos cantando que Dios es grande, y lo cantamos. Pero si realmente, iglesia, tú y yo supiéramos quién es nuestro Padre, a quién fue el que nosotros le hemos aceptado, quién es quien nos ha adoptado como hijos, quién nos dio el derecho a nosotros de ser hijos de Dios. Es un derecho, dice la palabra, es un derecho. No dijo voy a ver, es un derecho que nos corresponde al tú y yo aceptarlo. Pero entonces nosotros declaramos que Él es grande y poderoso, pero vivimos mendigando. Entonces, ¿quién es el Dios que tú le estás diciendo que Él es grande y poderoso? Si nosotros estamos mendigando por la falta de identidad, hay orfandad en casa. Hay orfandad en casa. El Señor me decía, hay orfandad en casa. Se llaman hijos, pero son huérfanos. Actúan como mendigos, como si no tuvieran un padre. De esa manera se está comportando mi iglesia, sin identidad. ¿Por qué? Porque cuando yo soy hija, y me impactaba, ¿verdad? El testimonio de la profeta, ya lo había escuchado, pero me impactaba otra vez, porque cuando yo sé que yo soy hija, y cuando yo conozco a mi Padre, yo sé cómo comportarme, porque yo sé quién es mi Padre. Yo sé quién es mi Padre, yo conozco a mi papá, por lo cual yo me voy a comportar como hija que soy.
no como una mendiga. La foto del mendigo que estaba ahí era un homeless, alguien que no tiene familia, decidió vivir en la calle. Bueno, quizás tenga familia, pero tomó la decisión de ser un mendigo. Y nosotros tenemos padre, pero estamos tomando la decisión de vivir como mendigos. Porque el Señor me decía, nosotros decimos que tenemos un Dios grande, poderoso, y Él es grande y poderoso. Pero entonces yo miro una situación en mi casa, yo miro a un hijo rebelde, y yo soy hija de Dios. Y mi Dios es grande, poderoso, fuerte. Él derriba a los gigantes, Él abre el mar rojo, y yo vengo y lo declaro y lo digo. Pero a la hora de que yo miro la situación, yo me comporto como alguien que no tiene padre. Y yo vengo como mendiga a mendigar limosna, a pedir un poquito de limosna. Y yo vengo, ay Señor, mira, Señor, mira a mi hijo, mira, Señor, mira lo que está pasando. Mira, me duele aquí, mira, me duele allá, mira lo que está pasando. Por favor, apiádate de mí, escúchame, ten compasión de mí. Eso es mendigar, iglesia. Señor, mira la situación. Mira, estoy pasando esta situación económica. Señor, ya no puedo. Mira, Señor, ya no puedo. Y venimos mendigándole limosna como pobrecitos, sin identidad, mendigando un poquito de piedad de nuestro Padre, mendigando que tan solo sea un poquito de limosna, Señor, tan solamente un poquito, sin saber a dónde vamos. Porque si yo mendigo limosna, la limosna no me va a alcanzar para mucho. No sé ni siquiera a dónde voy a llegar con ese poquito de limosna. Pero cuando yo conozco a mi Padre, cuando yo sé realmente, mi alma reconoce quién es mi papá, quién es el que a mí me adoptó, por quién yo soy en Él. Yo soy hija, y si soy hija también soy heredera y coheredera juntamente con Cristo. Yo tengo una herencia, a mí me corresponde por hija, por derecho, dice la derecho. Yo fui hija, entonces por derecho hay algo que a mí me corresponde. Iglesia, la última vez que les compartí el mensaje, yo les decía que para recibir una herencia es necesaria una muerte. Cristo ya murió y resucitó, por la cual la herencia ya es nuestra, no hay que esperarla, la herencia ya está. La herencia es tuya y es mía. Como hijos de Dios nos pertenece a nosotros. Pero venimos, iglesia, mendigándole al Señor tan solo un poquito de limosna. Señor, tan solo un poquito, acuérdate, Señor. Y ahí estamos como magdalenos llorando, mendigando un poquito de piedad de Dios. Pero cuando yo soy hija y yo reconozco a mi Padre, yo me paro y le digo: Padre, gracias por la rebeldía de este muchacho. Gracias porque yo sé que está en la calle y que él es un evangelista. Gracias, papá, porque mi hijo es herencia de Jehová. Tu palabra lo dice, que herencia de Jehová son los hijos. Que mi casa y yo te serviremos. Señor, ese muchacho no se va a perder. Lo miras en la calle, sí, anda en la calle, Señor, anda ganando almas. Señor, está predicando el evangelio, porque mis hijos son promesa, porque yo soy hija. Yo me levanto y le digo: Señor, gloria a Dios por la enfermedad, porque ahora te voy a conocer como el Dios que sana, porque esta enfermedad no es para muerte, sino para que tú te glorifiques en mi vida. Señor, gracias porque vas a llevar mi fe a otro nivel, porque ya te conocí de una manera, ahora te voy a conocer como el Dios que sana. Hay escasez, bendita crisis que me va a hacer conocer al Dios de la multiplicación, que no solamente lo voy a leer, el que multiplicó los panes y los peces, que lo voy a ver en mi vida. Señor, gracias porque tu palabra a mí me dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo soy hija, yo no soy huérfana, y mi Padre va a proveer y va a suplir toda necesidad que yo tenga. Pero, iglesia, necesitamos levantarnos como hijos, levantarnos como lo que somos. Yo les preguntaba: ¿cuántos hijos hay aquí? Y decimos: amén, amén, soy hija, soy hijo. ¿Qué refleja tu vida? ¿Te estás comportando como un mendigo, iglesia?
Cuando yo soy hija, yo no vengo a mendigar, yo entro, me paro en el terreno, me posiciono en mi lugar de hija y yo tomo mi parte, lo que me corresponde de la herencia. Iglesia, tú y yo vamos a la casa de nuestros papás. ¿Quién pide permiso para ir a abrir el refrigerador de la casa de sus papás? No pedimos, entramos como si fuera nuestra casa porque son nuestros padres. Lo que hay ahí sabemos que es nuestro. Y entramos y abrimos y comemos lo que se nos antoja porque es la casa de nuestro papá, de nuestra mamá. Entramos confiadamente y tomamos lo que hay ahí porque sabemos que eso también es nuestro. Pero con el Señor venimos a mendigarle un poquito de piedad, un poquito de limosna, Señor. Y es necesario que cambiemos nuestra mentalidad, que establezcamos nuestra identidad de hijos. Iglesia, no somos huérfanos, tenemos un Padre que nos adoptó, un Padre que envió a su Hijo a morir por ti y por mí, para que tú y yo tuviéramos lugar y parte de esta herencia, para que ya no viviéramos como huérfanos mendigando allá afuera al mundo, que ahora nosotros vengamos, conozcamos lo que dice la palabra, iglesia. Esta es nuestra herencia, a proclamar lo que aquí está escrito, porque eso es tuyo y eso es mío. Pero estamos careciendo de nuestra identidad de hijos, tristemente. Y vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 15. Se los voy a leer desde el 11. La Reina Valera. Dice la palabra de Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En el verso 17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Iglesia, aquí la palabra dice: y volviendo en sí. Él volvió en sí. Él recapacitó y él dijo: espérate, yo tengo un padre. Yo estoy aquí como un mendigo, mendigando lo que los cerdos están comiendo. Pero espérate, yo tengo un papá, y en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Él dice en el 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Iglesia, él reconoció que tenía un padre. Aún en medio de una vida de mendigo, él dijo: yo tengo un papá. Yo tengo un papá, yo soy hijo, yo no soy huérfano. Y aún en la casa de mi padre, los jornaleros comen. Hay tanta abundancia que aún hay para los jornaleros. Dice en el 20: y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y a mí esto me impactó, iglesia, porque dice: él se levantó y fue a su padre, fue a la casa de su padre. Pero dice la palabra que cuando él aún estaba lejos, su padre lo vio y su padre corrió hacia él. Lo cual quiere decir que había un padre que lo estaba esperando, que estaba esperando su regreso. Un padre que decía: ese muchacho un día va a volver en sí. Ese muchacho, yo sé el trabajo que hice con él. Yo sé el amor que yo le he dado. Y yo sé que allá afuera nada lo va a poder llenar. Por lo cual yo voy a estar esperando su regreso, porque aún venía lejos. Y él corrió, él lo vio, lo cual a mí me lleva a pensar que él estaba y se asomaba y todos los días iba. Un día va a volver, un día va a regresar, un día va a regresar. Por lo cual, ¿verdad? Dice en el 21:
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestirle. Iglesia, él venía de ser un mendigo, le cambiaron la vestidura. El padre dijo: él ya no es un mendigo, él ya no es un mendigo, él es hijo. Quítenle la vestidura de mendigo y póngale la vestidura de hijo, porque él es hijo, él tiene un padre, él tiene un padre. Y luego dice: y vestirle y poner un anillo. Iglesia, en aquellos tiempos el anillo representaba autoridad, representaba poder, representaba identidad. ¿Qué le dice? Sí, se fue, vivió como mendigo, pero mi hijo ha regresado, por lo cual pónganle el anillo que va a representar el poder y la autoridad que hay en él como hijo, el poder y la autoridad que me representa a mí como padre a través de él. Y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, comenzaron a celebrar, iglesia, que quien estaba muerto, que quien estaba perdido había regresado, había vuelto a casa. Aquel que un día disfrutó de la abundancia de pan del Padre decidió irse, pero allá en su miseria, él dijo: espérate, yo soy hijo, yo no soy huérfano, yo tengo un padre y yo sé que mi padre es bueno. Yo conozco el corazón de papá y yo sé que si yo le pido perdón, que si yo confieso mi pecado y me aparto, yo voy a alcanzar misericordia, dice la palabra de Dios. Él dijo: yo tengo un padre, yo conozco a mi padre es bueno, y yo sé que si me humillo, yo sé que si yo voy con mi papá, él me va a recibir, porque yo sé quién es mi padre, porque yo he conocido a mi padre, porque yo soy hijo, yo no tengo por qué estar mendigando. Iglesia, la palabra de Dios dice que si tú y yo, siendo malos, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, ¿cómo papá no nos va a dar a nosotros todo lo que tú y yo necesitamos? ¿Cómo él va a querer que tú y yo mendiguemos limosna? ¿Cómo él va a querer que tú y yo estemos enfermos? ¿Cómo él va a querer que tú y yo pasemos necesidad si somos sus hijos? Somos hijos de Dios, del dueño del oro y la plata, del Dios que sana, del Dios que levanta, del Dios que perdona. No somos cualquier cosa, iglesia, pero necesitamos entrar en esa identidad. Tú y yo necesitamos posicionarnos como hijos, volver en sí, como este joven, volver en sí, recapacitar, cansarte de vivir en la miseria, cansarte de que Satanás te esté oprimiendo, cansarte de la vida que has llevado, cansarte de no ver el cumplimiento de las promesas de tu Padre para ti, para tu vida. Tenemos que cansarnos, posicionarnos, tomar terreno. Me impactaba el testimonio porque la profeta sí lloró, somos de carne, pero ella se posicionó como hija. Ella ejerció el poder y la autoridad que se le ha entregado como hija. Ella miraba a su hija irse, pero ella puso la mano sobre ella con el poder y la autoridad, con el anillo que la representa, que representa a su papá. Ella oró por su hija. Ella no se conformó con lo que decían. Tambaleó, sí, le dolió, sí, pero se mantuvo firme, creyendo y sabiendo quién es su padre y quién es ella en Dios. Esa es la posición que nosotros tenemos que tomar como hijos. No llorarle a la situación, no quejarnos de la situación. Empezar a mirar lo que dice la palabra, que es la promesa. La palabra de Dios a mí me dice que esta leve, momentánea tribulación es pasajera. Iglesia, se va a acabar. Es necesaria la aflicción, es necesario el sacudimiento para que nuestra fe aumente, para que el mundo allá afuera pueda ver el Dios que le servimos. Si no pasa eso con la bebé, ¿cómo van a saber que Dios aún hace milagros? La ciencia se va a seguir burlando de nuestro Padre, porque hay hijos que no quieren pararse en la identidad que son hijos. Y necesitamos levantarnos y posicionarnos, iglesia. Pero el padre tenía 2 hijos. En el verso 29 dice: mas él respondiendo, ¿verdad?
el otro hijo. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que había consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Y es aquí, iglesia, el otro ejemplo, porque tiene dos lados. El mensaje tiene dos partes, y esta es la otra parte. Y era donde el Señor me hablaba de la iglesia, del pueblo, no de los que se fueron. Ciertamente hay hijos pródigos y hay que orar por ellos para que regresen a casa. Sí, pero lo triste es esto, iglesia, porque el Señor me decía: así está viviendo mi iglesia el día de hoy. Los hijos que estamos en casa, los hijos que no desobedecemos, los hijos que nos esforzamos por servirle, que oramos, que ayunamos, que servimos en la obra, pero con un espíritu de orfandad dentro de nosotros, viviendo en la casa del pan, mendigando pan. Él mendigaba un becerrito, cuando todo lo de papá era de él. Él estaba mendigando un becerrito y jamás se apartó, siempre estuvo en casa. Y muchos de nosotros estamos aquí, nos esforzamos, le servimos, damos lo mejor, pero no nos estamos mirando como hijos. Venimos y le mendigamos al Padre un poquito de limosna, Señor. Venimos, pasamos al altar, un poquito de limosna, Señor. Nos levantamos con nuestra limosna y nos vamos a seguir mendigando, a seguir siendo pobrecitos, a seguir siendo huérfanos. Pero oramos, ayunamos, servimos, pero no nos vemos como hijos. Y el Señor me decía: jamás van a ser por lo que ustedes hagan, jamás va a ser por lo que ustedes hagan o no hagan. Un hijo es hijo y punto final. No va a ser más hijo o menos hijo por lo que haga. Nosotros tenemos padres o nosotros somos padres, nosotros somos hijos y no dejamos de ser más hijos o menos hijos por cómo somos. No dejamos de serlo así. Iglesia, ahí están mis padres. Si alguien le dio dolores de cabeza a esos dos, fui yo. Si alguien hizo llorar a esa mujer, fui yo. Y ahí está, que no me deja mentir. Sí, ahí donde me miran, iglesia, sí. Si alguien los hizo sufrir, fui yo. ¿Y fui menos hija para ellos? No. Porque hoy yo puedo decir, hasta el día de hoy, nunca me han dado la espalda. Aunque he fallado, aunque he desobedecido, aunque me he enojado con ellos, aunque no he tenido la razón, iglesia, hasta el día de hoy sigo teniendo su apoyo, su respaldo, su amor incondicional. Incondicional. Yo no soy más hija o menos hija, sigo siendo hija. Y somos tres, y con los tres son iguales. Están ahí incondicionalmente. Los hacemos enojar y están ahí. Nunca nos han dado la espalda a ninguno de los tres, porque somos hijos. Somos hijos, iglesia. Y de esa manera la palabra igual dice: si nosotros somos malos y sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, como seres humanos de carne y hueso, somos malos porque fallamos, nos equivocamos y cometemos errores, pero aún así queremos lo mejor para nuestros hijos. Aún así queremos lo mejor. No podemos ver a un hijo en necesidad porque ahí queremos ir a echarle la mano. No los dejamos, los apoyamos, los ayudamos para que salgan adelante. Ahora tú crees que tu padre te va a dejar. Ahora tú crees que papá no te va a dar. Pero el problema no está en él, el problema está en ti y en mí, que no nos vemos como hijos, que estamos en casa, pero yo no tengo la confianza de venir y abrir el refri y tomar mi parte porque tengo hambre. Yo no tengo la confianza de venir y tomar mi lugar de hija y tomar un lugar en la mesa. Vengo y me tiro al suelo a ver qué cae para recoger las migajas.
Cuando yo soy hija, yo tengo parte en la mesa, tengo mi lugar en la mesa. Por lo cual a mí me corresponde un plato con cubiertos, vasos y hasta postres si hay. A mí me toca la misma comida que a todos en casa, que a todos los hijos, que a mis padres. Y estamos en casa donde hay abundancia de pan aún para los jornaleros, aún para las vidas, aún para el descarriado, aún que aquella alma que apenas va llegando hay alimento. ¿Y ustedes creen que no va a haber alimento para nosotros como hijos? ¿Que no va a haber milagros para ti, para mí como hija? ¿Que no va a haber sanidad para ti, para mí como hijos? ¿Que no vamos a disfrutar la victoria como hijos? ¿Que no vamos a disfrutar de todas las riquezas que el Padre nos ofrece como hijos? Pero el problema es que estamos en casa y no te quieres sentar a la mesa, quieres irte al suelo a tomar de las migajas que caen. Y no somos huérfanos, no somos limosneros, somos hijos. Y no somos hijos de cualquiera, iglesia. No somos hijos de cualquiera. Cuando allá afuera en el mundo tienen a su papá o su mamá es alguien de prestigio, no sé, del presidente, del gobernador, qué sé yo. Los hijos no andan mendigando, no andan ahí. Los hijos salen y caminan y mi papá es el gobernador del estado y sale bien creída la persona. Y nosotros somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, el que creó el cielo y la tierra, el que creó al gobernador, el que formó al presidente. Y como hija yo ando mendigando un poquito de limosna. ¿Quién me da un poquito de limosna? Un poquito de las migajas del pan, un poquito por aquí, un poquito por allá, sin saber a dónde voy. Cuando yo tengo un Padre, cuando mi mirada tiene que estar puesta en Él, porque yo voy a Él, porque yo soy de Él y voy a Él, le pertenezco, iglesia. Pero es necesario posicionarnos y dejar de mendigar. Tenemos que dejar de mendigar, porque hasta que tú y yo no tomemos la decisión de establecer nuestra identidad, vamos a seguir mendigando. Como el hijo que está en casa, que el papá que le dice: tú siempre has estado conmigo, todo lo mío es tuyo. Que no lo dice, lo digo yo esto, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no lo tomas? ¿Tienes hambre? Come. ¿Necesitas vestido? Agárralo. ¿Necesitas provisión? Tómala, ahí está. Tienes un anillo que representa poder y autoridad, que te representa como a mi hijo, que te abre puertas, que te abre caminos de entre tantos. Pero usa lo que tienes, usa tu identidad de hijo. Iglesia, necesitamos despojarnos de la orfandad. Necesitamos dejar ir ese espíritu, suéltalo. No te pertenece, a ti te compraron a precio de sangre. Por ti se derramó la sangre de un inocente. Un precio que nadie va a poder pagar. Por ti, por mí, nadie. ¿Y qué crees? ¿Lo merecíamos? No, no lo merecíamos. Pero por amor, Él dijo: yo los quiero como mis hijos. No tienen necesidad de mendigar cuando tienen un Padre. Cuando tienen un Padre bueno que cuida y vela por ellos. Un Padre bueno que quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Un Padre, iglesia, que no quiere que sus hijos sufran. El dolor de la profeta al ver su hija. Ahora imagínense el dolor de papá hacia nosotros. El dolor de su corazón de decir: es hijo y mendiga, está en casa, todo lo mío es de él y sigue como un mendigo. Sigue mendigando una migaja de pan, sigue mendigando una limosna cuando tiene todo al alcance. Iglesia, meditemos, porque hay un espíritu de orfandad. Y a mí el Señor tuvo que tratar conmigo en esa área, porque no es por lo que hagamos. Tú no vas a ser más o menos hija, ni con tus padres biológicos, ni con tus padres espirituales, ni con papá. Tú eres hija, tú eres hija, pero párate en la identidad. Tú eres hijo, párate en la identidad de hijo y avanza, camina y prosigue con tu mirada puesta en Él, con tu mirada puesta en el Padre. No somos cualquier cosa, iglesia. Tenemos un Padre y el Padre cuida y vela
por sus hijos. Amén. Y nos vamos a poner de pie, iglesia. Y yo los invito a que pasemos al altar. Si hay un alma, si hay una vida que no le ha entregado su vida a Cristo y dice, yo quisiera esa herencia, puedes pasar, puedes aceptarlo, puedes recibirlo y vas a ser parte de esa herencia.